Y en la tercera jornada de formalización se espera que este miércoles se conozcan las medidas cautelares contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, su antiguo socio, Rodrigo Toppelberg, y el ex gerente general de STF Capital, Luis Flores. Esto, por supuesto, en el marco de la investigación por el denominado caso FactTop. Queremos profundizar en este tema. Ya estamos junto a Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo le va, Cristian? Un gusto de tenerlo aquí. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Cristian, de todo lo que hemos conocido en esta audiencia que se ha ventilado además por la prensa, ¿qué es lo que más le llama la atención del modus operandi y de las acusaciones que ha levantado el Ministerio Público? Bueno, mira, yo creo que lo primero es remarcar la gravedad de la estafa y corrupción en este caso. Se trata de actividades ilícitas realizadas por los implicados en que aparece un esquema defraudatorio que no solo afectó a individuos, a personas naturales, empresas, sino también al sistema financiero en general. Y eso es muy grave porque erosiona la confianza pública en el mercado. Eso es lo primero que habría que decir al respecto. En relación con los hechos, hay varios, por supuesto, los hechos configuran varios ilícitos que son los por los cuales la Fiscalía, el Ministerio Público está formalizando a las personas que aparecen implicadas en estos hechos. Hay delitos desde luego hay delitos tributarios, pero también hay otros delitos de estafa, hay infracciones a la ley de mercados y valores, hay delitos también de infracción a la ley de bancos. Cristian, pero viendo lo que se ha podido conocer hasta ahora, ¿para usted FactTop es una empresa que se creó para defraudar, para malversar caudales de privados en este caso? ¿O es una empresa que en el camino se encontró con problemas administrativos, con insolvencia y cayó en estos delitos? Bueno, de la información conocida no es posible determinar si se creó con un fin defraudatorio. Al menos las empresas de los señores Sauer y Doppelberg operan desde hace mucho, digamos, desde el 2008, entiendo, 2009, de manera que es difícil poder saber si es que la crearon con ese fin. Ahora, lo que sí es que en el desarrollo de esos negocios, lícitos algunos probablemente y otros ilícitos, empezaron a generar actividades derechamente o propiamente ilícitas. Manipularon la información financiera, utilizaron facturas falsas para crear una imagen de solvencia y atractivo financiero que no era real, engañando de esa manera a inversores y también aprovechándose de la confianza de estas personas. No solamente personas naturales, sino que también incluso fondos de inversión. Ya. Cristian, ¿y cómo es posible que entre los antecedentes que se han conocido en las investigaciones que ha hecho la Policía de Investigaciones también junto con el Ministerio Público, en este caso hayan casi 10.000 facturas falsas? Y uno se pregunta, bueno, 10.000 facturas falsas es mucho tiempo, muchas empresas, mucho papel que tiene montos que son irregulares a juicio de las acusaciones que levanta el Ministerio Público. ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Por qué nadie lo pudo alertar, pensando además que este caso explotó derivado del caso Hermosilla, como que allí le pusieron todos la lupa y comenzaron a indagar qué es lo que había? Así es, así es. Mire, yo creo que en relación con lo que usted dice, me parece que el caso abre también o demuestra fallas en la supervisión o fiscalización y regulación. O sea, hay deficiencias en los mecanismos de supervisión y control que permitieron que este esquema operara durante tanto tiempo sin ser detectado. Ahí hay que subrayar la necesidad de mejorar la regulación, la fiscalización de estas entidades o de estas empresas que hacen operaciones financieras y de inversión. Ahora, desde el punto de vista tributario, estrictamente yo creo que igualmente, o sea, creo que instituciones que están destinadas precisamente a detectar, a fiscalizar, detectar, prevenir la comisión de delitos, como es, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera que depende del Ministerio de Hacienda, pero también el Servicio de Impuestos Internos, tienen que considerar estas situaciones, porque, como usted bien dice, no es posible que entidades que se dedican a cometer delitos, por ejemplo, generando miles de facturas ideológicamente falsas, y operan desde años, en un tiempo considerable. Al menos la querella del Servicio de Impuestos Internos se refiere a los años del año 2021 al 2023 y aparecen ahí emitidas 10.000, prácticamente 10.000 facturas falsas, sin que haya sido el sistema
de fiscalización haya podido detectar y prevenir Cristian, este fraude. pero desde ese punto de vista, y apelando a su experiencia como ex subdirector jurídico de impuestos internos, ¿cómo fiscaliza impuestos internos? Porque uno de repente ve que impuestos internos, bueno, tiene problemas con usuarios bastante pequeños, con montos de mucha menor cuantía que la que se ve acá. Impuestos internos, ¿cómo fiscaliza? ¿Eligen una empresa al azar? ¿Empiezan a mirar los papeles? ¿Esperan que se levante una alerta de la UAF? ¿Cuál es la hebra que se tira ahí en el servicio? ¿Y cuántos fiscalizadores hay para esto? Claro, mire, bueno, no tengo certeza de cómo opera actualmente el Servicio de Impuestos Internos. Lo que sí, bueno, históricamente el servicio ha hecho planes de fiscalización relacionados con distintas áreas de actividades, áreas comerciales, financieras, industriales, etcétera. Pero yo creo que hay un déficit en cuanto a la fiscalización, por ejemplo, de este tipo de actividades o incluso de grandes contribuyentes. Ahora se han presentado dentro del proyecto de ley, se contemplan, digamos, medidas que yo creo que ayudarían en una estrategia para focalizar la fiscalización en grandes evasores. Cuando nosotros tuvimos en el Servicio de Impuestos Internos, el año 2014, planificamos una estrategia precisamente que tenía como foco centrar, digamos, o tenía una centralidad estratégica precisamente en grandes evasores. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante, es un elemento fundamental en el accionar del Servicio de Impuestos Internos para lograr mayor eficacia, para prevenir, detectar actividades ilícitas importantes como por ejemplo esta que ahora se ha conocido. Ya, pero existen impuestos internos, por ejemplo, la capacidad para procesar la información, porque son 10.000 papeles, 10.000 facturas que me imagino que hay que mirar emisor, receptor, montos, preguntar. O sea, se pierde mucho tiempo en analizar cada una de las facturas. Hoy día hay gente que puede hacer esto con mayor rapidez, se puede trabajar con un software, con algo a nivel internacional que quizás ayude a que sea más rápido. Claro, yo creo que son todas mejoras que hay que realizar. O sea, en este sentido, por eso le decía que este caso abre o pone en el tapete, a la luz, fallas en los sistemas de fiscalización y regulación. O sea, yo creo que el Servicio de Impuestos Internos, utilizando distintos mecanismos tecnológicos, debería, por supuesto, generar la capacidad de poder procesar la información que tiene, porque puede que haya mucha información, pero una cosa es la información, otra cosa es una base de conocimiento. O sea, para eso hay que generar unidades especializadas que hagan inteligencia de datos, ayudados por tecnología hoy día, por supuesto, existente, y que hagan esto, inteligencia respecto de actividades ilícitas para detectarlas, prevenir fraudes. Porque de lo contrario nos vamos a seguir viendo situaciones de entidades, personas, entidades que se han dedicado a la comisión de delitos con grave perjuicio fiscal y que operan durante años sin ser detectados. ¿Y cuál es el rol que juega en todo esto o que podría mejorar en realidad, Cristian, el CMF, el mercado financiero, que es de alguna manera el que está monitoreando permanentemente lo que pasa en el mundo económico de nuestro país? Porque también se ha criticado mucho, de hecho en estos famosos audios de las conversaciones del abogado Hermosilla con sus clientes se habla mucho del CMF, cómo vulnerarlo, cómo mover algunas teclas para tratar de evadir el marco de la ley. Allí también hay que hacer modificaciones, hay que aumentar quizás las facultades que tienen y también las leyes que a ellos los rigen. Sí, yo creo que la Comisión para el Mercado Financiero desde luego tiene facultades y las ocupa, pero casos como estos revela precisamente respecto de entidades, de empresas y personas que se dedican a realizar actividades en el mercado financiero. Yo creo que aquí se destaca también una falta de monitoreo, una falta de supervisión o de control precisamente de estas entidades financieras y de inversión que operan en el mercado y que son conocidas. O sea, recordemos que aquí la empresa de los señores Sauer y otros socios llevaban años operando en el mercado, incluso como prestamistas. Claro, pues a eso iba Cristian, que se escapa de las manos de alguna manera el problema de Factop una vez que crean las financieras. Allí es donde al parecer comienzan los problemas más graves para la empresa, de acuerdo a lo que se ha conocido hasta ahora. Y uno ve que, bueno, fue súper fácil para ellos crear una financiera, por eso le preguntaba. Claro, por eso digo que en los hechos todas estas actividades se realizan, son conocidas, porque, a ver, estas empresas, estos señores no son personajes desconocidos en el mercado, operaban con empresas legales, pero también realizando actividades ilícitas que me imagino para quienes monitorean el mercado financiero debían ser conocidas. O sea, el captar dinero del público de inversores para actividades como el factoraje, el factoring,
yo creo que debió haber alertado, debió haber levantado alertas y haber sido fiscalizado a tiempo, efectivamente. ¿Qué impresión tiene usted, Cristian, de la famosa ley de cuello y corbata que Chile tiene a partir de agosto del año 2023? Por lo menos ahí fue la promulgación del presidente Gabriel Boric. ¿Contiene esta nueva ley que se supone que va a sancionar de mejor manera los delitos, estos modus operandi que estamos viendo en el 2024, que entiendo no caerían bajo el amparo de esta ley porque fueron hechos mucho antes? Pero esta ley va acorde a los tiempos, a la forma en que hoy día se intenta defraudar. O sea, yo creo que es un paso importante porque lo que ocurre ahí, lo que hace en definitiva esta ley es aumentar las penas por delitos económicos y tributarios, entre otros, por ejemplo, delitos como lavado de activos, fraudes, estafas, etcétera. Por la vía del mecanismo de establecer, de mejorar, precisar circunstancias agravantes, circunstancias atenuantes de estos delitos, de manera que en definitiva, la manera de computar la pena, de manera que en definitiva puedan efectivamente estos delitos tener penas de cárcel efectiva o penas más graves que las que anteriormente se conocían. O sea, creo que es un paso adelante. Ahora, en cuanto a la prevención de delitos, o sea, la ley en ese sentido, ninguna ley podría digamos, garantizar que ello no vaya a ocurrir. Yo creo que el asunto va más bien por mejorar las capacidades que tienen los organismos destinados a prevenir y detectar la comisión de fraudes y delitos económicos. Yo creo que ahí el país efectivamente está al debe. O sea, aquí hay también, recordemos, en relación con este caso facto, hay delitos de corrupción que la ciudadanía espera que la Fiscalía esté investigando profusamente. Delitos que el propio abogado señor Hermosilla, que aparecía en los audios conocidos, señalaba. O sea, a mí me parece que ahí esa es una arista muy importante, un aspecto muy importante a investigar. O sea, no se trata solamente aquí de perjuicios a personas en este fraude facto, a personas y empresas, y también, por supuesto, un daño al mercado financiero y a la confianza pública, sino que también aparecen aquí involucrados, aparecen otras figuras, otros delitos que afectarían también a la confianza pública relacionados con la corrupción. Cristian, y a propósito del abogado Luis Hermosilla, ya que usted lo trajo a colación, se ha conocido en estas últimas horas que él tenía cuentas y depósitos por más de 4.370 millones de pesos en su cuenta corriente, de más de 20 personas que depositaron por diferentes causas, entre ellas están, por supuesto, los jerarcas de Factop. Y la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, había levantado una alerta el año pasado, a principios de año, respecto a que había demasiados movimientos por montos muy altos que debían ser investigados. Esa alerta, al parecer, y lo que uno ve y puede pensar, es que no llegó a ninguna parte, porque finalmente al señor Hermosilla se le comienza a investigar una vez que en noviembre se conoce el audio, y estamos hoy día en este capítulo de esa historia. Pero ¿a dónde llegan esas alertas de la UAF? Esa es mi pregunta. O sea, las alertas de la UAF deberían llegar a los organismos competentes, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos, en relación con movimientos de dinero, ingresos o rentas de personas, precisamente para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por ejemplo. Pero también, desde luego, debería llegar al Ministerio Público. Ahora, yo creo que también aquí hay fallas del sistema, porque no hay, por decirlo así, una comunidad de inteligencia en relación con delitos económicos o fraudes, precisamente para detectarlos o prevenirlos. Yo creo que en eso la institucionalidad está al debe, o sea, presenta déficit en relación a ello. Ahora, todos esos movimientos de dinero que usted señala del señor Hermosilla, depósitos por varios miles de millones de pesos en entidades bancarias, habría que ver, por supuesto, investigar si se trata de ingresos del señor Hermosilla y si esos ingresos, esas rentas, fueron efectivamente declaradas para efectos tributarios. Fueron parte de su declaración de impuesto a la renta en los años respectivos, porque de lo contrario ahí se producirían también infracciones desde el punto de vista tributario, en lo que estamos hablando, fuera de otros delitos que habría que investigar, el origen, por ejemplo, de esos fondos. Si se trata de fondos con origen ilícito, podríamos estar frente también a otro tipo de figuras delictivas como el lavado de activos, el lavado de dinero. Claro, pero respecto a lo que conversamos de la Unidad de Análisis Financiero, como que me da la impresión, Cristian, y hilándome también con una pregunta que le hacía al principio sobre cómo fiscaliza el Servicio de Impuestos Internos, me da la impresión que la Unidad de Análisis Financiero es bastante aleatoria en las alertas que levanta o el cómo se ponderan, porque recuerdo que el caso, usted se acordará, el caso
Paco Gate, conocido así el fraude de Carabineros, saltó por una alerta de un cajero del Banco Falabella en Punta Arenas que levantó la alerta a la UAF y la UAF se la llevó a la fiscal. Finalmente el fiscal Campos tiró la hebra y se encontró con un tremendo fraude al interior de la institución. Allí funcionó todo perfecto, pero aquí uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Hubo algún tráfico de influencia? ¿Esto aleatoriamente quedó fuera del computador? En fin. Bueno, mire, todo eso son situaciones que hay que investigar, ¿no? Porque obviamente cuando se trata de personas que lamentablemente el país ha mostrado que es así, cuando se trata de personas que tienen cierto poder de algún tipo relacionado con redes, ya sea políticas o económicas, poderosas, importantes, a veces se producen estas fallas o anomalías en los sistemas. O sea, recordemos, hace poco escuché nuevamente al ex ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, que precisamente remarcaba este asunto. O sea, no solamente a nivel de los tribunales de justicia, que a veces parece haber una ambivalencia, dos justicias, ¿no? Una para la gente que tiene poder, riqueza, y otros para los ciudadanos común y corriente. Es más benevolente con los primeros. Y también en estos sistemas, por ejemplo, de instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y otros, lamentablemente operan a veces influencias que tuercen obviamente el recto camino, el ejercicio adecuado y legal de las funciones que tienen estos organismos, ¿ah? O sea, el país ha tenido evidencia de eso, de que hay influencias indebidas o hay, en definitiva, intromisión ilegítima en el funcionamiento de estas instituciones. Fue lo que ocurrió en los casos Penta SQM, por ejemplo, para lograr impunidad respecto de hechos ilícitos cometidos por personajes importantes del mundo político y empresarial. Entonces, bueno, yo creo que eso es precisamente lo que hay que tratar de evitar. O sea, en eso el país yo creo que debe mejorar su institucionalidad y estas situaciones revelan fallas en los mecanismos de control, de fiscalización y de regulación, desde luego. Cristian Vargas, ex subdirector jurídico de Impuestos Internos, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos muy atentos a los caminos que tome la justicia en este caso y también en otros que eventualmente puedan surgir a propósito de esta investigación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, buen día. Buenos días. 9 de la mañana.